Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Sherak Balestra, sanador, nos explica qué es una sanación astral y cómo nos ayuda a superar dolores emocionales y hasta relaciones con los demás. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto recibirlos en este espacio de Universos, en donde la intención es compartir herramientas que nos permitan convertirnos en una mejor persona. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que para muchos dirán, ¿y eso cómo se trata? ¿De qué se trata? Y es la cirugía astral. Y para hablar sobre eso está Sherak Balestra con nosotros. Sherak, ¿cómo estás? Muy bien, Marta, muchas gracias por recibirme. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, pues él es consultor de negocios de profesión, pero se ha dedicado al PNL, Theta Healing y justamente la cirugía astral. Así es que bueno, comenzamos primero con la primera pregunta de este podcast. ¿Qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Pues miren, yo efectivamente soy consultor, estaba trabajando en un par de firmas de consultoría y tuve la dicha de que la visión de mi jefe fue: si solo te enfocas a los procesos, yo soy ingeniero industrial, finanzas, entonces si hacemos proyectos de transformación o de cambio en las empresas y aplica para las personas, después de que dejas de trabajar con la gente regresa a sus viejos hábitos. Entonces apostaron porque yo me formara como coach, primero coach ejecutivo, coach ontológico, que es la parte más del ser, y de ahí pues me fui clavando a la parte del desarrollo personal, de la parte espiritual. Pero ¿qué pasó? Yo lo resumo que fue en el 98, ya estoy viejito, a mi papá le dio un infarto cerebral, entonces yo vivía en una burbuja, pues muy protegido, estudiando en una universidad privada, y fue una sacudida de este es el mundo real. Y de ahí, pues creo que como todos, quizás, o muchos, a veces necesitamos que la vida nos dé una sacudida para entrar en estos espacios, ¿no? Y desde entonces, ya más de 20 años, estoy pues tratando de encontrar maneras de cómo sanar heridas personales, como las que mencionas en tu libro, ¿no? De placeres ocultos, la parte del rechazo, la parte de la traición, todas estas cosas que pues todos tenemos y o aprendemos a vivir desde la conciencia con ellas y tratar de sanarlas, o yo creo que se vuelve nuestra ropa, nuestro hábito que nos acompaña todos los días y pues a veces la vida no se vuelve tan divertida como debería de ser. En esa experiencia tan dura que tuviste, yo creo que hay muchas personas que se pueden identificar, porque hay veces que tú vas viviendo tu vida de manera tranquila y llega algo que te sacude. Si hoy pudieras ver eso que pasó, que fue un momento pues muy doloroso, ¿qué sacarías de bueno de eso que pasó? ¿Cuál sería el aprendizaje que te dejó esa experiencia tan difícil? Esto lo digo con toda humildad y respeto porque creo que cada uno escogemos un camino de vida, pero yo viendo a dónde me hubiera llevado esto, quizás de no valorar, yo hoy lo veo como un regalo. Digo, el que pagó el precio más alto fue mi papá, afortunadamente vive por aquí, está, justamente lo vine a ver este lugar, pero finalmente yo creo que me abrió la vida y quizás a veces pensamos que es un evento, pero este famoso despertar para mí, yo diría que fue yo lo describo como se rompió esa burbuja, pero a veces no solo es uno, a veces es otro, y creo que cuando uno cae es cuando tiene la oportunidad de llegar más arriba, y ya sientes que está la vida estable y todo, y pum, otra vez. Yo creo que la vida se vive en subes y bajas, ¿no? Porque a veces queremos controlar y que todo sea estático, que sea perfecto, pero dejaría de ser divertida, dejaría de ser el propósito de experimentar. Entonces, yo que saco de esto es crecimiento, conciencia, pues el deseo primero fue en trabajar en mí, pero luego me conectó con un propósito mayor de ayudarle a otras personas, de acompañar a otras personas en sus procesos desde lo que a mí me hubiera servido saber, que me acompañaran, que me dijeran, para que no sea tan tortuoso y alargado. Yo creo que igual no podemos evitar pasar por ciertos procesos, pero sí podemos decidir cómo reaccionar hacia ellos y cuánto tiempo queremos estar atorados en ese bache, ¿no? Y cómo podemos tomar recursos dentro de nosotros que ya tenemos para proyectarnos y volver a salir adelante, ¿no? Y avanzar. Para ti, ¿cuáles serían esos recursos que tú utilizaste y que además hoy dirías,
le servirían a otros para salir de un proceso de pérdida o de crisis o de pues estos momentos tan de sacudida del alma? Pues mira, y te voy a decir uno que para mí es el primero que me llega y vas a decir, ay, tan tonto, tan sencillo, tan fácil. Yo me quedé mucho con la enseñanza de un maestro y bueno, lo dicen muchas personas, que es dejar de centrarte en lo exterior, dejar de pensar que la gente tiene que cambiar, que el mundo tiene que cambiar, que es injusto lo que está sucediendo, que todo lo que me pasa es lo que me tiene en este lugar. Y el cambio de switch de decir, las decisiones que yo he tomado es lo que me han llevado a vivir la realidad de hoy y hacerme responsable de estos 3 dedos que apuntan hacia mí y no el dedito que señala a los demás, es lo que realmente te genera ese cambio y en positivo. No solo es por qué lo malo me pasa a mí, sino yo soy responsable también de todo lo bueno que quiero traer a mi vida. Y es pasar de víctima a responsable, que es algo así como se dice mucho, se dicen los memes, pero cuando realmente te lo crees y lo vives es cuando creo que puedes hacer ese cambio importante en tu vida y ya no te tomas las cosas como quizás, o por lo menos yo, las había aprendido, las había entendido, que alguien tenía que venir a solucionarme las cosas, alguien tenía que darme el trabajo, alguien tenía que venir a amarme y hacerme feliz. No, si yo me hago feliz, si yo me amo a mí mismo, entonces puedo proyectar esto y atraer ese trabajo, atraer esa persona, atraer esas circunstancias. Yo creo que es el principal recurso para empezar, porque primero tienes que querer. O sea, definitivamente esto no puede venir alguien y viene un familiar, viene un terapeuta, viene una persona, escucha este tipo de podcasts y te llega aquí a la cabeza, pero realmente lo quieres querer y lo tienes que poner en acción. Yo creo que esa sería la clave. Y sobre todo cuando sucede algo que te hace vulnerable, como que de repente tú empiezas a contactar con ese tipo de conocimiento, empiezas a ver que la vida, pues no nada más sucede afuera, sino que tú puedes cambiar eso que sucede con el enfoque que tú le des a partir de no victimizarte, como tú decías, sino hacerte responsable de ti mismo. Pues sí, para mí son 2 grandes palancas. Uno es la autoconciencia, reconocer a ti, qué te está pasando a ti, como dices, conectar con estas emociones, y la otra es la acción. Yo, como te decía, soy ingeniero industrial, finanzas, proyectos, consultor, yo soy súper racional. Lo que a mí más trabajo me ha costado es sentir las cosas, es volverme vulnerable y, como te decía, quizás antes de empezar, estas cosas para mí son súper incómodas y emocionantes a la vez, porque yo hace 5 años quizás no me hubiera imaginado yo presentarme de esta forma. Para mí esto es mostrarme como soy, abrirme, y eso al final conlleva riesgos, y riesgos del qué dirán, de la vergüenza, se te disparan todos los fantasmas. Entonces aquí es observarte y decir, ¿por qué estoy sintiendo? Desde dónde lo estoy sintiendo, por qué está aquí en mí, y algo que ahorita que platiquemos de la cirugía tiene mucho que ver, que es cuándo se originó, porque no es lo que está pasando hoy muchas veces lo que hay que corregir o trabajar o sanar, es desde dónde, y así como hablas en tu libro, ¿no? Desde este linaje de las 5 generaciones que finalmente acaba en Camila, finalmente cómo iniciaron todas estas heridas, porque si no vas hasta ahí, y a veces es esta vida, y a veces en tu caso es linaje, vamos a decir, en esta vida lo podríamos pensar así, pero también yo en mis vidas anteriores, ¿no? ¿Qué es lo que me sucedió que finalmente me puso en este lugar? Pues me encantan 2 cosas. Una, que te des la oportunidad a veces pensamos que la cabeza y la profesión que elegimos es la que nos tiene que definir, y siempre existe esta posibilidad de cambio, de redefinir nuestra vida, y que tú te estés dando esta oportunidad. Creo que habrá muchos que digan, ay, si él puede, pues yo también puedo darle este giro. Y 2, el atreverte, como tú dices, o sea, quizás hace 5 años no te atreverías a mostrarte en una entrevista de manera abierta diciendo, hago cirugía astral, y todo el mundo diría, ¿qué es eso? Y hoy tienes la valentía para decir, esto es lo que amo, esto es lo que hago, y esto es a lo que me entrego. Entonces creo que son valientes ambas posiciones, y que pueden ayudar a alguien a decir, pues si él puede, yo también me puedo arriesgar. Bueno, y decidimos cambiar de lugar porque Sherak se estaba mojando, le cayó la lluvia, está en verano.
este lugar maravilloso, así es que les mandamos un beso a todos allá en Veracruz. Y tomamos el tema con la cirugía astral. ¿Qué es una cirugía astral? Pues mira, tal como el nombre lo dice, la cirugía significa el abrir, sacar algo que ya no está funcionando y cerrar. Solamente que aquí no lo hacemos desde el cuerpo físico solamente, sino lo que hacemos es trabajar el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo energético en su totalidad para ver esas cosas como hablábamos antes, ¿no? Esas posibles heridas, esos recuerdos, esas cosas que se nos gatillaron alguna vez en nuestra vida que finalmente nos condicionan, nos hacen reaccionar desde el subconsciente. La cirugía astral lo que hace es sacar, limpiar, y en el espacio que dejamos en nuestro aura, vamos a decir, lo vamos a empezar a llenar. ¿De qué? Pues yo quiero sentir amor propio, yo quiero sentir confianza, seguridad, yo quiero sentir paz y tranquilidad. Pues eso es lo que trabajamos en la cirugía, es como intervenir energéticamente en tus campos energéticos, como el nombre lo dice, en tu aura, para remover cualquier energía que te tiene bloqueado, que no te deja llegar a tus resultados, que no te deja ser feliz, vamos a decir, o no te deja conseguir lo que tú quieres. Esa sería la forma como por lo resumiría. Dame un ejemplo de alguien que llega contigo y te dice, ¿qué? Y tú dices, vamos a hacer una cirugía, porque supongo que la gente no llega y te dice, quiero una cirugía astral, sino tú determinas que ese es el método que hay que utilizar. Pero ¿qué llega esta persona sintiendo qué o con qué problema? Dame algunos ejemplos. Claro. Mira, he tenido procesos de acompañamiento de coaching donde finalmente estamos hablando de alguna cosa y aunque la gente ya lo entiende mentalmente y logramos que conecte con la emoción, a veces la emoción está muy arraigada. Entonces ahí es donde yo en un proceso de acompañamiento lo que recomiendo es, a ver, ya vamos a hablar, ya vamos a dejar de conversar, sino vamos a actuar desde una cirugía astral. ¿Cuál es la diferencia? Es que yo en un estado de meditación que lo pongo, al final están acostados, lo que les digo es voy a hablar con tu cuerpo y es tu cuerpo quien te va a contestar. Y entonces es increíble cuando estás pasando a través del cuerpo, a través de los chakras, no importa, a través del corazón yo empiezo a pasar y cuando le estoy diciendo ¿sientes algo aquí? Les pica, les da cosquilleo, empiezan a sentir muy caliente, muy frío y entonces el cuerpo dice aquí es donde hay que estar. Por otro lado, también pueden llegar personas. La semana pasada yo tenía una persona que operaron ayer de la columna y decía, estaba muy nervioso, muy ansioso y me decía, pues quiero como prepararme emocionalmente y energéticamente para que todo salga bien en la intervención quirúrgica. Yo nunca hablo de que esto es un reemplazo para un tratamiento médico, un tratamiento tradicional, una cirugía real. Sin embargo, lo que ayuda es como a trabajar a la persona no tanto con ya la consecuencia, y te decía, llegan personas con enfermedades, cáncer, un chico en Montreal que tiene cáncer en los huesos, pero ya se le fue a la mandíbula y ya está en una fase 4 muy complicada y al final los hace sentir como más tranquilos, más relajados, y la idea es como estripar la parte emocional que probablemente se somatizó en una enfermedad física, como tratar de limpiar, como si fuéramos y literalmente abriéramos y sacáramos eso que disparó ya en el cuerpo. Se dice en la psicología que está el cuerpo simbólico, el cuerpo emocional y el cuerpo, bueno, el campo real. Entonces, si ya la enfermedad se me amortizó en el cuerpo, significa que yo ya de alguna forma lo experimenté emocionalmente, pero simbólicamente algo lo disparó. Entonces yo voy a buscar la raíz a través de la cirugía y es lo que yo trato de sanar, para que no incremente, para que no finalmente siga provocando una recaída o en el caso desafortunado, por ejemplo, de la gente con cáncer, finalmente que esto crezca. No. Médicamente te van a intervenir para aislarlo, para acabar con él, a través de la quimio, a través de la radio, pero emocionalmente, energéticamente, es cómo lo limpiamos para que no vuelva a moverse, a salir, a hacer este tipo de mutación, ¿no? Es muy importante lo que tú dices, o sea, hay cuestiones médicas, fisiológicas que un médico y un especialista va a tratar y no es quitarle ni el medicamento, no es quitarle el tratamiento, esto es algo que se puede complementar y se complementa no a veces no en nuestro cuerpo físico, sino en nuestro cuerpo energético, es ahí donde tú trabajas.
¿Tienes Sí. algún caso que te hubiera impresionado en el momento de hacer esta extirpación de alguna manera? Me lo puedo imaginar como algo como energéticamente que abres a nivel energético, tienes esta malformación o emoción atorada, por llamarle de alguna manera, que extraes y se vuelve a cerrar y tú dices, como dices, llenas de otras emociones positivas y demás. Pero, ¿qué pasa después de esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia, algún caso que hayas tenido en donde dijeras qué bien o qué mal? A lo mejor algo se disparó de otra manera. ¿Cuál es tu experiencia en eso? Pues mira, tengo por ahí un testimonio y a mí me gusta no tanto yo decir las ventajas, sino al tiempo que hago la cirugía, a los 3, 4 días o después de un par de semanas, vuelvo a contactar con mis clientes y les pregunto, ¿cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado contigo? Y tengo una persona que tomó uno de nuestros talleres, por ahí me prestó su testimonio y ella ya tenía, me parece que 3 o 4 operaciones de seno, vamos a decir, cáncer mamario, y ya le habían hecho operaciones. Y de alguna forma le habían hecho un implante creo que de piel del omóplato, no sé cómo se llama exactamente el procedimiento, pero te pasan por la parte muscular, como que te refuerzan el músculo con otra parte de la espalda. Tenía mucho sarpullido, llegó conmigo, habiendo ya tomado alguno de los talleres, tomó confianza en mí y me dijo, oye, la cirugía, a mí me interesa, traigo esto. Y de hecho tenía una cicatriz bastante profunda, llena de sarpullidos. Le hice la sesión y me dijo que al otro día ya se le había reducido un 80% el tema de la parte cutánea, vamos a decir, ¿no? Y que sintió muchas mejoras. Esto también te trae un alivio emocional importante, porque ¿qué es lo que normalmente, a mi parecer, y es un punto de vista y yo respeto, y no me peleo con lo médico, otra vez lo digo respetuosamente, tenemos una enfermedad, pero ¿qué es lo que lo alimenta? Nuestros pensamientos. Si estamos todo el tiempo pensando en la enfermedad, en la enfermedad, en la enfermedad, o la emoción, finalmente me empiezo a sentir triste, me da miedo, me enojo porque es injusto que yo me haya enfermado de esto. Eso es como alimento puro para la enfermedad. Entonces, también yo en la cirugía lo que trabajo les ayudo por ahí, les platiqué de los chakras, ¿no? Alinear tus chakras para que energéticamente estés más fuerte para trabajar tu herida. Emocionalmente, también la gente como que al cabo de unos días, esta mujer me decía, me siento tranquila, mi esposo me dice así como, ¿qué te pasó? O sea, como que estaba viviendo mucho el control, mucha aprensión por lo que estaba viviendo y por mucha frustración porque o sea, ya pensé que estaba bien y justo cuando me contactó le habían tomado una muestra porque parecía que había un tejido que podía ser recurrente, o sea, en otro espacio de su cuerpo, ¿no? Estamos a la espera de los resultados médicos de una biopsia en octubre y de alguna forma yo espero que esto ayude. Obviamente yo le digo, pues sigue con tus tratamientos, mantente en un estado de ánimo positivo, no caigas en que voy a volver a recaer, me va a volver a pasar, porque eso finalmente otra vez te baja las defensas. Es el sistema inmunológico finalmente, ¿no? También con la cirugía es como activar, aunque tocamos el cuerpo energético, lo hacemos a través del cuerpo físico, ¿no? Entonces es como echar a andar las defensas, pero emocionales, qué pensamientos estás teniendo, y ahí hay una parte donde no hay mucho que contar y al final ¿qué te diste cuenta? ¿Cuándo salió por primera vez? O sea, con tan solo regalarle a la persona cuándo fue el detonante, y a veces me dicen, es que yo era chiquita y me vi en la escena con mis papás, cuando yo finalmente me quedaba en la cama y escuchaba, la semana pasada me decían, es que mi papá como que lo sobreprotegía, era mi héroe y llegaba tarde, tomaba. Entonces yo esperaba, no podía dormir hasta que llegara mi papá. Ya que lo escuchaba, pues como estaba despierta, escuchaba como mi mamá y él reñían, se peleaban, todo esto. Y pues ahí es donde mira, ahí está la causa. O sea, cómo sanar, y un poco lo que tú ya también nos das recursos con el libro es finalmente quizás yendo a la raíz, yendo al origen. Y cuando tienes el entendimiento, ya es como quitarle mucho poder. No es todo, porque si no haces nada, no decides nada, no cambias nada, pues probablemente ahí va a estar. Pero ya sabes cuál es la piedra del zapato. Ahora está en ti quitarte el zapato, sacar la piedra y empezar a aprender a caminar sin esa molestia, quizás sin esa muletilla del dolor, ¿no? O ese cojeo, porque estaba ahí doliéndote algo que con la cirugía logramos retirar. Ese sería como el caso
y te quiero ser muy franco, Marta, ¿eh? O sea, así como decías tú, ¿no? Y gracias por reconocerlo. La valentía de hacer esto, cuando yo llego y digo, ay, mira, voy a hacer cirugías, a esta persona que operaron el martes es un médico. O sea, llegar con un médico y decirle que le voy a hacer una cirugía con todo el conocimiento y la autoridad que yo les doy, y de repente uno también se pone como ahí en conflicto interno de decir, ¿qué tanto le puedo ayudar yo a un doctor que ya hizo todo, que sabe el procedimiento, todo esto? Pero es como un mundo, y como yo te decía al principio, yo muy racional. Pues esto es un mundo totalmente distinto, y para mí se complementan. Es como la parte científica y la parte espiritual, pues si puedes trabajar en las dos, el resultado para mí puede ser que sea mucho, mucho más ventajoso, mucho más benéfico. O sea, no tienes que renunciar a la parte científica. De hecho, la recomendación es haz todo lo que tu médico diga. Pero si a esto le puedes sumar algo espiritual, sea esto o cualquier otra técnica que a ti te vibre, pues también te ayuda a tener mayor conciencia de tu cuerpo, a saber energéticamente en dónde estás. Ahora, tú has hablado ahorita de casos en donde hay alguna sintomatología muy fuerte, pero hay emociones también encapsuladas que se pueden sacar con una cirugía. Sí, mira, te cuento, llegó una vez una persona que había tomado una sesión de registros akáshicos. Yo también, como en uno de tus capítulos entrevistaste a Shareni, la parte de registros akáshicos, le sacudió mucho la vida. Tenía un cuadro de depresión. Yo la depresión como coach, te soy muy franco, me parece que ya es un tema que éticamente sale de mi alcance, y yo siempre recomiendo un tratamiento profesional con un psicólogo, con un psiquiatra, ¿no? O sea, yo no, yo te puedo acompañar, pero probablemente esto ya no esté en mí. Sin embargo, esa persona, yo le hice esa recomendación después de una primera sesión platicada, y me dijo, pero es que ya he tenido terapia y yo respeto y la tomo. Yo estoy ahorita en un proceso de terapia y creo en ella, pero me dijo, quisiera algo diferente. Bueno, pues lo que tengo para ti es una cirugía. Hicimos 2 sesiones de cirugía, y finalmente él tenía un tema también de dormir, trastorno como de tanta ansiedad y todo esto. Esa depresión estaba como un cóctel de emociones, y ahí no fue una enfermedad física, sino más bien mucha ansiedad, un cuadro depresivo, un momento en la vida donde ya me empiezo a cuestionar, y es lo que nosotros hablamos del despertar. Es como, ya no sé, se van mis hijos, se casó mi hija, ya se va, y como volteo a ver a mi pareja y nos tenemos que reinventar. El nido vacío famoso, ¿no? Y ahí yo lo tomé, y él empezó a trabajar el medicamento psiquiátrico, lo empezó a reducir, ya tomaba melatonina, más sus pastillas, más muchas cosas sin poder dormir, y eso le ayudó. Y cuando tú finalmente logras el descanso, también te ayuda en el estado anímico, ¿no? Y ahí fue otra línea totalmente diferente de tratar. Nosotros cuando finalmente, tengo una empresa que hacemos talleres de acompañamiento, desde el índole más, digamos, espiritual, pero de autoconocimiento. Cuando la gente dice, yo quiero cambiar esto, y yo hago este tipo de sesiones virtuales, también se pueden hacer con grupos de 20 personas, y es, ¿qué es lo que hoy te está deteniendo a que consigas algo? Y ahí les botas. Y entonces aquí energéticamente es donde puedes operar. Y ahorita que me des oportunidad, quisiera aclarar algo bien importante, porque no quisiera, cuando estamos hablando de las personas y de que ellos tengan sus propios recursos, aquí yo parto de decir que yo no soy especial, yo no soy sanador, yo no soy el que finalmente hace que esta magia para mí, o estos, hasta a mí podría, a veces me sorprenden y digo, es como mini milagros, si quieren ver esa mejoría tan tangible y ese estado de ánimo que cambia. No soy yo. Yo lo que aprendí es como diferentes técnicas distintas. El Reiki es japonés, por ejemplo. Theta Healing es americano. Hace un mes estuve en Perú con los queros, que son los sacerdotes de los incas, que estuvieron 500 años alejados de la conquista, no se dejaron encontrar en las montañas y no tuvieron esta contaminación. Y fui a aprender de ellos cómo hacen la alineación de chakras. Vamos a decir, en Tibet se habla de los chakras y ellos hablan de los chumpis. Ellos evocan a las montañas, a los lagos, aquí como te decía, a la laguna, y allá evocamos al ángel, al arcángel, al maestro ascendido. Todo finalmente es energía que uno aprende a canalizar, y lo que tienes que hacer es un envase limpio, porque si yo contamino, es como si sirvieran agua a través mía, agua de luz, agua de sanación. Si yo estoy sucio,
finalmente el agua que va a salir va a estar contaminada. Entonces, mi único trabajo es casi que canalizar y no intervenir en el resultado. O sea, es dejar pasar la energía a través de las manos, a través de los cuarzos que yo utilizo. O sea, las cirugías, este sería como mi bisturí, ¿no? Esto es con lo que yo abro, con lo que yo finalmente estoy sacando. Tengo como mi caja, como si fuera mi charola de material quirúrgico, y entonces aquí está la anestesia, aquí está, con puros cuarzos es como vas trabajando, ¿no? Y vas limpiando, vas removiendo, vas sacando y canalizando lo que sí quieres que la persona sienta. Esa era la aclaración que quería, porque a veces yo he escuchado, o cuando uno escucha a alguien, cuando yo estaba en el lugar de ustedes que están escuchando esto, yo decía, ay, esa persona debe de tener poderes, tiene un don, tiene... No, esto se aprende, esto finalmente es, pues como todo, si tú practicas, tienes el hábito, tienes la constancia, cada vez vas a empezar a conectar más con tus emociones. Y hasta les diría, si yo lo logré siendo tan cuadrado, tan mental, tan estructurado, cualquiera puede conectar con la autosanación. Aquí también es importante qué tanto nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, y puede ser cuidando mi alimentación, cuidando mis horas de sueño, o sintiendo sanación a través de la energía, que puede ser hasta poner tus manos en tu corazón y decir, rezar. Aquí yo no me peleo con la religión. Si tú rezas a algo, a alguien, adelante. Si tú invocas a las montañas, adelante. Si quieres hablar con los arcángeles y a los ángeles, también. O sea, es simplemente a veces ese minuto de silencio, ese minuto de estar con nosotros, por sí solo ya es sanador por naturaleza. Entonces, yo aquí la recomendación que hago es conecten con ustedes, o sea, perciban cómo están. O sea, Eso es lo más empiezas, poderoso, yo creo, conectar con nosotros mismos, con nuestra energía, con nuestra esencia, con lo que somos. Y Sherak, si tú pudieras hoy regalarle algo a la humanidad, algún regalito con una varita mágica, con uno de tus cuarzos que maravillosos que tienes ahí, ¿qué les regalarías? la capacidad de creer que sí podemos cambiar. Se dice, la gente no cambia, todos así estamos condicionados, inclusive puede ser un debate de estos podcasts con alguien o conmigo, del tema del el libre albedrío y el destino. Yo creo que sí. No esperemos a que alguien llegue y nos haga cambiar, no esperemos a que la vida nos dé un tropezón, sino realmente recuperar la confianza de que, y esa es mi creencia, y lo digo respetuosamente, de que somos parte de la divinidad. Suena chorrado, pero si yo pienso que hay un Dios allá afuera, que es el que hace todo y me juzga y va a lograr hacer un cambio en mi vida, pues me pongo en una posición, como empezamos diciendo, de víctima, o de simplemente esperar y alzar la mano y dame todo. Si tú te empoderas, eres responsable y realmente ves la divinidad en ti y finalmente tomas acción en tu vida, pues yo creo que esa es la invitación que yo les hago. Cualquier cosa pequeña que puedas hacer por ti para generar el cambio y la vida que tú quieres, hazlo. No esperes a que alguien más lo haga por ti. Pues muchísimas gracias, Sherak, por esa entrevista. Agradezco profundamente. Sherak Balestra, gracias y disfruta de Veracruz y del solecito y la lluvia cuando se vaya. Ya se nos fue aquí el norte, pero muy bonito aquí Catemaco, Veracruz, todos los que nos escuchan del estado y de por esta zona, gracias. Pues gracias a ti. Y bueno, pues yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente universo. Hasta la próxima.